Y bueno, vamos a empezar con la serie de gigantes. Hoy voy a estar hablando acerca de la integridad. Y no sé si te pasa como a mí, pero cuando hablo de la integridad, como que me siento insuficiente, ¿no? Como que digo, y me falta, podría ser más íntegro, podría ser más como Jesús. Y a veces hablamos de la integridad y como que nos desanimamos, decimos, ay, ¿para qué vine? Para que me regañen, ¿verdad? Pero no, hoy quiero explicarte un poquito más acerca de cómo podemos ser íntegros. Estoy seguro que eso te va a llenar de esperanza. Y también te voy a dar algunas herramientas para que tú empieces a vivir en integridad. Ahora, ¿qué significa integridad? Rápidamente te lo explico así. Si tú compras algo usado y el que te lo vende te dice, está íntegro, no te preocupes, confía, está íntegro. ¿Qué significa? Está completo, está en buenas condiciones, está bien, funciona, no pasa nada. Confía, ¿no? Obviamente cuando es algo nuevo, pues incluye garantía, pero cuando es algo usado y te dicen está íntegro, pues tienes que confiar en la persona. Ahora, si compraste un mueble o un cuadro, pues tú vas y analizas el mueble, analizas el cuadro, lo tocas y puedes decir, no, pues sí está íntegro, lo voy a comprar. Pero ¿qué pasaría si es un coche? Yo sé que algunos de ustedes saben de coches, no es mi caso. Si yo voy a comprar un coche usado y me dicen está íntegro, pues yo voy a ir. Si voy solo, voy a abrir el cofre, voy a hacer cara de que sé lo que estoy haciendo y luego voy a cerrar el cofre. Necesitaría alguien que supiera de coches para que no me estafen, ¿no? Pero si el vendedor me dice está íntegro es porque funciona el motor, no me tengo que preocupar, todo está bien. Eso es íntegro, completo. Íntegro significa de una sola pieza, que funciona, que está completo. Ahora, imagínate que tú eres esa persona o a ti te van a comprar. Y el comprador es Dios. Y te van a examinar. A algunos les van a mover la rodilla, van a decir, ya truena, va, así como que no está ahí íntegro. Y entonces Dios empezaría así como a examinarte físicamente para darte cuenta si estás íntegro. Y a lo mejor algunos van a pasar el primer examen, ¿no? Bueno, sí, y le puedo hacer algunas reparaciones, pero funciona. Pero ¿qué pasaría cuando Dios empieza a hacer este examen de integridad, pero en el corazón y en la mente? Ahí se pone difícil la cosa. No sé, a mí me daría pena, así como que Dios empiece a examinar mi mente y corazón. ¿Con qué se encontraría Dios en tu corazón? ¿Con amargura, con enojo? ¿Con qué se encontraría Dios si te empieza a examinar la mente? ¿Con lujuria, con envidias, con malos pensamientos? ¿Con qué cosas se encontraría Dios si nos empezara a examinar? Probablemente no nos compraba. Ahora, tú te preguntarías, bueno, ¿o Dios es un pésimo comprador? Y compró puras cosas que no son íntegras y que tienen un montón de defectos y es un mal comprador. O algo tuvo que suceder, como ¿por qué Dios nos compró? No sé si se habían preguntado eso, porque la Biblia enseña que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Somos adoptados, somos hijos de Dios, pero si somos honestos, pues no por nuestra integridad. ¿Te imaginas así Dios interfiriendo así en lo más profundo, haciéndote ese examen? Y justo cuando va a llegar a lo más macabro de tu vida, eso que tienes bien oculto, que no le cuentas a nadie, esa lucha constante que tienes, que esperas que nadie descubra, ahí va a entrar Dios. Y viene la gran noticia y quiero que te llenes de fe y de esperanza. ¿Sabes qué ve Dios cuando te empieza a examinar? A Cristo. Ahora, no pasa en todos los casos. Ve a Cristo siempre y cuando tú hayas entregado tu vida a Jesucristo. Si no has hecho la decisión de entregar tu vida a Jesús, no ve a Cristo, ve todos tus defectos, todos tus achaques y todo lo malo que tienes, eso lo ve. Pero cuando tú entregas tu vida a Jesús y Dios empieza a hacer un examen de integridad, ve a Jesús. En medio de tu peor situación, Él ve a Cristo. Eso nos debe llenar de esperanza. Así que Dios nos compró, no porque sea un mal comprador, sino porque Cristo hizo la obra para que nosotros fuéramos dignos de ser comprados. En otras palabras, Dios nos ve íntegros porque Jesús es íntegro. Esa es la primera lección de integridad que yo quiero que guardes hoy en tu corazón. Dios nos ve íntegros porque Jesús es íntegro. ¡Qué gran noticia! Dios no ve todos tus defectos. Dios no ve todos mis pecados. Dios ve a Jesucristo. Entonces Dios es un buen comprador, porque nos compró por la obra de Jesucristo. Dios nos ve íntegros porque Jesús es íntegro. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno,
Por nosotros Dios lo trató como pecador para que recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, nosotros sí merecíamos la muerte, sí merecemos el castigo, sí merecemos las consecuencias de nuestro pecado, pero este versículo dice que al que no cometió pecado, por nosotros lo trató como pecador, es decir, al que sí era íntegro, al que sí era perfecto, al que no era pecador, a ese le tocaron todas las consecuencias eternas del pecado. En otras palabras, tú y yo, si fuéramos coches usados, mereceríamos el deshuesadero. O sea, alguien llegaría y dice, ya no tiene esperanza, ya échenlo al deshuesadero, no sirve para nada. Pero llegó Dios y observa a Cristo y nos ve con potencial, pero por las obras de Jesucristo. Así que cualquiera que venga aquí y se sienta así como muy justo, no ha entendido que merece estar en el deshuesadero, pero Jesús hizo la obra por nosotros. Así que Dios es un gran comprador, porque Él ve a Cristo, Él ve potencial. Él te compró porque ve el futuro, te ve como una obra terminada. Así que dice la Biblia que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, si es la primera vez que vienes aquí, te quiero contar rápido qué hizo Jesús por nosotros, porque puede ser que tú digas, oye, yo quiero eso. Yo quiero que cuando Dios me examine vea a Cristo y no me vea a mí. ¿Quién no quiere eso? A mí me da paz que cuando el Padre me observa a Cristo. ¿Qué puedo hacer para que Dios vea a Cristo a través de mí? Ahí les va, está súper sencillo. Jesús, el Hijo de Dios, el único hombre que no cometió pecado y cumplió toda la ley, vino a la tierra a predicar un mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres. Por eso la Biblia enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús dijo eso. Así que nosotros merecíamos la muerte eterna. Viene Jesús, que es perfecto, y muere en una cruz. La peor muerte posible, humillante. Esa muerte estaba destinada para los delincuentes. Tú y yo, ante los ojos de Dios, si nos viera así nuestro pecado, seríamos como delincuentes, porque no hay nada justo en nosotros. Así que viene en una cruz, porque somos pecadores, muere. Y por cierto, quiero hacer un paréntesis. Cualquiera que haya estudiado seriamente este tema, pero seriamente, reconoce que Jesús estuvo aquí en la tierra y murió en una cruz. Cualquiera que estudie seriamente la historia, reconoce que Jesús existió como un ser histórico y murió en una cruz. Así que por eso relájate. Pero luego viene un milagro. Jesús resucita y vence a la muerte. Y por esa resurrección nosotros tenemos vida eterna y tenemos acceso al Padre. Eso es lo que hizo Jesús. Murió en una cruz y resucitó al tercer día y venció a la muerte. Él pagó por nuestros pecados y ahora está sentado en el trono de Dios. Y cuando llegue el diablo a acusarnos y decirnos, ese merece el deshuesadero, ese no vale la pena, esa no vale la pena, no ha cambiado nada. Jesús dice, oye, yo morí por él en la cruz. Así que calladito, te ves más bonito. Así callamos al diablo, él está vencido, él está derrotado. Y ahora tenemos acceso a la eternidad con Cristo. Si tú entiendes eso, y dices, ok, entiendo que soy pecador, Jesús, te entrego mi vida, mi corazón, reconozco que tú eres hijo de Dios, te tengo una gran noticia. Dios te ve íntegro porque Jesús es íntegro. Los que ya sabían esto, alégrense. No tienes por qué estar amargado porque ya no estás en el deshuesadero, ahora estás o vas a estar en el cielo. El segundo punto sobre la integridad, Dios te capacita para ser íntegro. Dios te capacita para ser íntegro. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios nos impulsa a ser mejores. Ahora, seamos honestos, ya entendimos que Dios nos ve íntegros, pero sí o no que en muchas áreas de nuestra vida no actuamos como íntegros. ¿Les ha pasado? Ok, no soy el único. Ok, ya Dios me ve íntegro, pero la verdad, cuando voy manejando en el tráfico y alguien se me mete, o cuando estoy así en el segundo piso de aquí, y que está la fila gigante, y siempre está el que se hace el que no sabe que hay fila. Yo lo he hecho. Pero cuando no lo hago, bien que me enojo cuando se meten. Pero cuando yo me meto, digo, tengan misericordia de mí, ¿va? Pero cuando estás manejando y alguien se te mete y no actúa como tú crees que debería actuar,
No actuamos de manera íntegra, empezamos a enojarnos, empezamos a hacer cosas que no están bien. Así que si somos completamente honestos, aunque tenemos la intención, la mayoría de los que estamos aquí, de ser como Jesús, a veces no actuamos como Jesús y no somos íntegros. Pero te tengo una gran noticia: Dios te capacita para ser íntegro. En otras palabras, ya Dios te compró. Sí, mereces el deshuesadero, pero Él ve a Cristo, te compra. Pero te tengo una gran noticia: Dios te ama tanto que no te va a dejar igual. Si ya compré esa carcacha, pues hay que se quede. No, Él va a invertir todos sus recursos espirituales y te va a rodear de personas, va a usar la palabra de Dios para empezar a quitarte esas abolladuras que te han dejado tantas heridas, va a empezar a arreglar tu motor y tú pensabas, no, yo ya no sirvo para nada, Dios no me va a usar, va a reparar tu motor y de repente vas a empezar a avanzar y vas a ser un auto valioso nuevamente, porque Dios nos ama tanto que no nos deja iguales. Ahora, si tú llevas mucho tiempo yendo a la iglesia y eres igualito, yo con mucho amor te diría que a lo mejor tienes que evaluar si has entendido el mensaje del Evangelio, si de verdad has entregado tu vida a Jesús, porque me queda claro que Dios no deja a nadie igual. A muchos les ha pasado aquí que de repente entregaron su vida a Jesús y ya no pueden pecar a gusto. Dices, pero si yo antes robaba y ahora, no sé, me robé algo del Walmart así pequeñito y era bien ratero y ahora no puedo. ¿No? O antes yo mentía, o era el más chismoso, la más chismosa, o sea, me sabía todos los chismes, Pati Chapoy se queda corta, y ahora dices un chisme y ya no puedes. El Espíritu Santo te está diciendo, oye, no está bien que hables de más y dejas de pecar a gusto, porque ya tienes al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en ti y te dice, oye, cambia tu carácter. Oye, deja de mentir, deja de reaccionar así. Oye, esta manera en que vivías no me agrada. Y a lo mejor años antes decías, yo voy a vivir como yo quiera, no me importa. Es la obra del Espíritu Santo. Si has empezado a cambiar, aunque sea poquito, a lo mejor eras ultra, súper amargado y ahora solo eres amargado. Qué bueno, vas avanzando, el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Pero si sigues igualito, hay algo raro. Dios no deja a nadie igual. Dios empieza a hacer esa obra en nosotros. Dios nos capacita para ser íntegros. Así que pregúntate, ¿he entendido el mensaje de Jesús? Porque si lo he entendido, quiero vivir y ser como Cristo. Te tengo una noticia: Dios te capacita. Estás capacitado. Como que te cambiaron el chip, como que te cambiaron tu mente, como que ahora ya no eres el mismo y empiezas a ser transformado. Ahora hay veces que hay personas que entregan su vida a Jesús y ¡pum!, hay cambios radicales. A lo mejor dejaron de decir groserías, de golpe, sin ningún discipulado. Pero hay áreas en nuestra vida que nos cuestan más trabajo, ¿sí o no? Esas áreas son las que Dios quiere transformar. No pierdas la esperanza. Dios no te va a dejar igual. Ahora, quiero decirte algo súper importante. Nuestro proceso de restauración depende del tiempo que pasamos con Jesús. Graba eso. Nuestro proceso de restauración depende del tiempo que pasamos con Jesús. Salmo 1, 2 al 3 dice, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche. ¿Cuándo? Día y noche. Se deleita día y noche, medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Con qué te estás deleitando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Entregaste tu vida a Jesús, ahora Él es tu deleite. O tu deleite es que en la noche cuando nadie te ve ves pornografía. Ese es mi deleite, ¿verdad? Y estás ahí huyendo de la realidad. Igual y tu deleite es estar en redes o ver todas las series de Netflix. O el dinero puede ser tu deleite. ¿Qué es tu deleite? Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, tenemos un nuevo deleite y es la presencia de Dios. Que nuestro deleite sea su presencia. Y si estás triste, ve a su presencia. Si estás ansioso, ve a su presencia. Si estás enojado, ve a su presencia. Que su presencia sea tu deleite en todo. Si amas el dinero, ve a su presencia y ámalo a Él. Su presencia es lo más importante en nuestra vida. Es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Y te preguntas, yo llevo aquí 15 años viniendo y sigo igual de abollado. Ve a su presencia. Es como si llevas tu coche
que tiene un ruido y le dices al mecánico, te lo voy a traer una vez a la semana 5 minutos y quiero ver resultados. Es ridículo. Necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Y ahora sí, voy a hablarte de un gigante llamado José. Él vivió íntegro cuando estaba en su casa, cuando estaba en la cárcel, cuando lo engañaron, cuando lo traicionaron, cuando fue líder y estaba en un palacio y era próspero. José fue íntegro en cada momento de su vida. ¿Sabes cuál fue su secreto? Ahí te va su secreto. Su íntima y profunda relación con Jesús. De eso se trata. Su íntima y profunda relación con Jesús. ¿Cómo lo sé? ¿Qué habilidad sobrenatural tenía José? ¿Se acuerdan? Él interpretaba sueños. Y entonces llegaban las personas y le decían, oye, soñé esto y lo que sea. Y entonces, ¿qué hacía él? Y por cierto, la gente lo adulaba. Tú, qué hombre sabio, interpreta mi sueño. Y José los detenía ahí. A ver, tranquilos, yo no soy, es Dios quien interpreta los sueños. Denme chance, voy a ir a orar, le voy a preguntar y ya les digo. José tenía una íntima y profunda relación con Dios. Para que él pudiera interpretar sueños necesitaba escuchar su voz, conocer la voz de Dios. Para conocer la voz de Dios necesitaba escucharla constantemente y para escucharla constantemente necesitaba estar en su presencia todos los días. José tenía una profunda relación con Dios. Por eso era íntegro, sin importar la situación. La pregunta es, si fuera probada nuestra integridad, ¿podríamos pasar la prueba? Ahora te voy a decir 3 momentos en los que José fue íntegro, pero antes, resumamos las primeras 3 enseñanzas, porque quiero que tengas esperanza y fe. La primera, Dios te ve íntegro. Si has entregado tu vida a Jesús, Él ya te ve íntegro. Segunda, Dios te capacita para ser íntegro. Y tercera, si quieres acelerar tu proceso de integridad, pasa tiempo con Jesús. Es súper importante. Ahora sí, José fue íntegro en medio de la adversidad. José fue íntegro en medio de la adversidad. Génesis 37:23 dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Contexto, los hermanos de José no lo querían. Era como el niño bueno de la familia. Y todos estaban medio desviados. ¿Cómo sé eso? La Biblia dice que José llegaba con su papá y le decía, es que mi hermano hizo esto y mi hermano hizo esto. Pero no es que era acusón. Su papá le preguntaba. ¿Por qué su papá le preguntaba a José? Porque era confiable. ¿Y por qué era confiable? Porque era íntegro. Y la integridad no le gusta a los que tienen doble vida. Vas a caerle gordo a los que tienen doble vida. Eso le pasó a José. Sí, era medio indiscreto José, sí, de repente era medio presumido, ¿verdad? Hay que reconocerlo, pero yo creo que lo que más le molestaba a los hermanos de José era su integridad. Y entonces era súper amado por su padre, porque José vivía era un papá orgulloso, pues. Si tienes 3 hijos y tú les predicas de Jesús, y uno es el que decide seguir a Jesús y servirle, ¿sí o no que vas a estar orgulloso de ese hijo? Y a lo mejor los demás, yo no quiero nada, aunque les hayas educado igual. El papá estaba orgulloso de José. Entonces sus hermanos empiezan a sentir envidia y lo arrojan a ese pozo. No le vas a caer bien cuando eres íntegro a los que tienen doble vida. Miren, les voy a contar una anécdota. Otro día se las cuento completa, pero hace muchos años estaba yo predicando en un lugar, en una casa, y ya luego me enteré pues como que estaban involucrados con el crimen organizado, ¿no? ¿Cómo me enteré? Pues un día me contaron una anécdota de una pistola de oro, así como en las películas, y el brother pues traía la pistola de oro. Pero bueno, el punto es que se iba a casar. Yo iba con un compañero del seminario, y entonces este hombre nos dice, ya me voy a casar, es mi despedida de soltero, escoge la mujer que quieras. Tú eres mi amigo, y tú vas a escoger primero. Les tengo que confesar que me entró miedo porque dije, se enoja y a lo mejor hace una locura, ¿no? Y mi amigo y yo empezamos firmes, no, gracias, nosotros amamos a Jesús, así como por 2 horas. Presionando y presionando y presionando hasta que se enojó y dijo, bueno, hijos de eso, no sé qué, pensé que eran mi amigo, váyanse de aquí. Nos fuimos,
blancos del miedo, así de, ya no nos hizo nada, hay que huir. Pero eso sí, quiero verte en mi boda, me dijo. Ya te perdoné esta, pero te quiero ver en mi boda. Voy llegando a la boda. El primero que se emborrachó fue el padre que los casó, que por cierto traía una ropa, sus zapatos valían como 45,000 pesos. ¿Cómo lo sé? Pues porque investigué, se veían diferentes, ¿verdad? El punto es que voy llegando a la boda y para eso, de hecho mi hermano me acompañó, él se acuerda de eso y me dice, ¿a dónde me trajiste? Pero íbamos en una mamaván, una Voyager azul clarito. Estábamos llegando a la boda y unos cuates con armas nos dicen, oigan, ustedes van acá adentro. Yo iba en la calle, ¿va? Yo me iba a estacionar ahí en la banqueta y en eso me meten a la mamaván al lado de puras Navigator gigantescas blindadas y yo ya me bajo y entonces vengan, acompáñenos, que no sé qué. Llego a la mesa de este cuate y me dice, pastor, bienvenido, que no sé qué. Y me empieza a presentar a todos como en las películas, uno con una rajada así. Se los prometo. O sea, una rajada, otra así como árabe y así. O sea, yo me sentía en una película. Y ahí les va el poder de la integridad. Estaba ahí el padre y me dice, este sí es de a de veras. No como el padre, hijo de eso. Así dijo. Este sí es de a de veras. Y si tú tienes dudas de Jesús, le empezó a decir a sus amigos, y de la Biblia le tienes que preguntar a él. Él es de a de veras. Por supuesto que le caí gordo al padre. ¿Cómo no le iba a caer gordo? Y nos empezó a ver así como que, y yo dije, mejor ya casi me voy, ¿verdad? O sea, como que ya nos dio sueño, ya nos queremos ir, ¿verdad? Pero el poder de la integridad es impactante. ¿Te imaginas en ese ambiente? De repente dijeron, él sí conoce a Jesucristo, pero no le caí bien a todos. Pero la integridad es poderosa. A José le pasó así, no le cayó bien. A sus hermanos lo lanzaron a ese pozo, pero él siguió confiando en Dios. Ahí te va esto. La primer gran herida de José lo traicionaron sus hermanos. Las personas que más lo amaban, las personas que deberían cuidarlo, ellos lo traicionaron. ¿Te imaginas que José no hubiera tenido seguridad en Cristo o en que Dios tenía el control? Se hubiera amargado su corazón. Y eso le pasa a algunas personas que antes eran generosas, antes se daban a las personas, pero cuando los traiciona quien los ama, dicen, nunca más vuelvo a ser generoso, nunca más vuelvo a confiar en nadie, y se empieza a romper el corazón y empiezas a dejar de ser íntegro. José siguió siendo íntegro aunque lo traicionaron. Y esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. Ser íntegros a pesar de las traiciones, a pesar de la adversidad. A lo mejor eres íntegro pues cuando tu líder te cae bien, cuando tu jefe te cae bien, pero si te cae mal, dejas de ser íntegro. Ay, nada más que no me ve el jefe. Voy a empezar a hacer cosas para que lo corran. Voy a empezar a que entregue mal las cosas y a lo mejor lo regañan. O a lo mejor no haces nada, pero empiezas a hablar mal de la persona y dejas de ser íntegro. No, es que me cayó gordo y aquí le cuento, fíjate que me dijo esto y hizo esto. Y empiezas a dejar de ser íntegro. Y quiero ponerles un ejemplo de Marvel y de los X-Men. ¿Sí me dejan? Aunque no venga en la Biblia, ¿sí me dan chance? Okay. Los cómics, hay algo muy curioso con los cómics. Todos los villanos vivieron algo traumático. Y entonces, en medio de ese dolor, tomaron la decisión de convertirse en villanos. ¿Sí se habían dado cuenta de eso? Pero también los héroes. Todos los héroes de los cómics vivieron cosas traumáticas, pero tomaron la decisión de vivir justos y de defender el bien. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser íntegros aunque nos traicionen y decidir por el bien. Les voy a poner un ejemplo claro de esto. ¿Han escuchado de Magneto? ¿Sí? Y han escuchado, y les voy a preguntar de un personaje bíblico bien random. No es cierto. Magneto, ¿no? Es este niño que estuvo en un campo de concentración, según la historia. Obviamente es una película, ¿eh? Algunos van a decir, ay, ¿a poco eso pasó? No, no pasó, ¿eh? Y entonces él descubre que tiene poder. Concentración metal. Y hay una escena en una de las películas que dobla la puerta de metal y se escapa del campo de concentración. Pero este niño vio morir a sus papás, a toda su familia, a sus amigos en ese campo de concentración. Y para acabarla de amolar, lo empiezan a perseguir por ser mutante. Y entonces él empieza a agarrar un rencor y él decide que su vida es para destruir la raza humana. Y entonces arma como los mutantes contra los humanos. Por otro lado está el hombre araña, y que hay una frase que seguramente todos han escuchado, ¿no? Un gran poder conlleva... Ok, ahora el Salmo 75, no.
Me di cuenta, es todos, hay un gran poder. No, yo también me lo sé, pues es que está muy fácil de aprenderse, ¿sí o no, Gerardo? Que no pasa nada. Entonces dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero el hombre araña también sufrió traumas, era huérfano. Y luego mataron al tío que lo crió, lo mató un delincuente. Él pudo haber decidido ahora convertirse en villano, amargarse y empezar a no ser íntegro. Pero él tomó la decisión de luchar por la justicia. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a ser íntegro a pesar de las traiciones? ¿Vas a ser íntegro a pesar de lo que pueda pasarte en la vida? José fue íntegro en medio de la adversidad. Segunda cosa, José fue íntegro en medio de la tentación. Jesús fue íntegro en medio de la tentación. Génesis 39:9 dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Les pongo en contexto. José lo lanza a sus hermanos a ese foso, lo compran los egipcios y José se convierte en esclavo egipcio, pero era un gran esclavo. Entonces, después de un tiempo lo hacen jefe de la casa de su dueño que se llamaba Potifar. Y él ya movía todo, era tan bueno que básicamente Potifar le dijo, tú te encargas de todo, yo me voy a ir a disfrutar mi dinero, ¿verdad? O sea, básicamente es eso. Y entonces en medio de esa situación, la esposa de Potifar le pide que se acueste con él, con ella. Ahora tú podrías decir, te aseguro que era tentación. Y al revés también, Algunas chavas me dicen, es que me está cortejando, pero no me gusta nada. Pues eso no es tentación, ¿verdad? Eso es prueba. Y hasta dicen, aléjate, Satanás. No era el caso. Mira, es muy probable que la esposa de Potifar era bonita. ¿Cómo lo sé? Porque era jefe, tenía dinero, tenía autoridad y entonces él podía elegir. Yo sé que esto es cultural de ese tiempo, ¿sale? Pero él podía elegir una mujer de acuerdo a los estándares de belleza de ese tiempo. Esa es la primera. La segunda, los egipcios eran apasionados de la belleza. Se maquillaban, ellos inventaron muchos de los cosméticos, tenían joyas, se maquillaban, se producían bien. Es probable que la esposa de Potifar era bonita. En un contexto que de hombres no cristianos te dirían, aprovecha. Es más, hay hombres que ese sería su sueño, ¿no? Su fantasía. Que una mujer bonita les diga, oye, pues, lo que quieras, ¿va? Esa es la fantasía de muchos hombres que no son temerosos de Dios. Es más, si yo estando en la prepa hubiera contado eso a algún amigo, dije, y salí corriendo, no, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, hasta te hubieran tachado de que no aprovechaste la oportunidad, en pocas palabras. Así estaba José en esta situación. Estaba realmente siendo tentado. Ahora, ¿cómo José pudo ser íntegro en medio de esta tentación? Ahí les van 2 lecciones. Primera lección de José, tenía claro que era bueno y que era malo. José tenía claro que era bueno y que era malo. Fíjate lo que dice el versículo. ¿Cómo podría yo pecar? La palabra clave es pecar. ¿Cómo podría yo pecar contra Dios de esa manera? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay momentos en la vida que empiezas a justificar tu pecado. Dices, no, yo fui infiel porque ni me pelaba. Y yo me siento sola. Yo no tengo necesidades. Yo me siento solo. No valoraba lo que hacía. Y entonces te empiezas a contar una historia para justificar el pecado de la infidelidad. José no justificó. Él dijo, ¿cómo voy a pecar así? Así de fácil, ¿cómo voy a pecar así? Así de claro, ese es el primer paso para correr del pecado en medio de las tentaciones. Así que yo quiero que analices si hay historias que te has estado contando de cosas que estás haciendo que tú sabes que no están bien, pero ya te contaste una historia. No, es que la situación está muy difícil y te cuentas la historia. No, pero es que todo mundo lo hace y te cuentas la historia. Si tú quieres ser íntegro, necesitas llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo y dejar de justificarte y punto. José dijo, ¿cómo voy a pecar así? Pude haber dicho, bueno, pues ya sufrí mucho.
Pudo haber dicho muchos pretextos. Segunda cosa que hizo José, huyó. Dice, pero José dejando el manto salió corriendo de la casa. Oye, salió corriendo desnudo, en pocas palabras. ¿Alguna vez les ha agarrado un temblor? ¿Y quién le tiene mucho miedo a los temblores? Bueno, no levantes la mano. Pero si tú le tienes mucho miedo a los temblores, te sales como estés. ¿Sí o no? Cuando vivíamos ahí por Coajimalpa, el edificio se movía mucho cuando había temblores. Yo sí me vi, o sea, no me da tanto miedo, yo me vestí, pero bajamos así un montón de escaleras. Y dije, si esto hubiera sido un temblor real, ni me da tiempo de llegar. Ya el segundo temblor me quedé ahí. Ay, pues Dios, en tus manos está mi vida. Ni modo, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que un vecino sí salió así en boxers porque le daba mucho miedo y salió corriendo. Pero es normal porque él estaba buscando sobrevivir. Cuando buscas sobrevivir, las cosas menos importantes pasan a segundo término. Cuando se trata del pecado, no importa si tienes que correr desnudo, tienes que correr por tu vida. Si amas a Jesús, tienes que correr por tu vida. Yo no sé qué acciones tienes que empezar a tomar para huir del pecado. A lo mejor tienes que cambiar tu número de teléfono, a lo mejor te tienes que mudar de casa, a lo mejor tienes que poner bloqueos en tus dispositivos electrónicos. Yo no sé lo que tienes que hacer, pero haz algo. Huye, si tú quieres vivir en integridad, tienes que correr lo más rápido que puedas. Si José estuviera aquí, ese consejo nos daría, corre lo más rápido que puedas. Una manera de huir es no ponerte en tentación. Mira, en la semana estuvimos de retiro, que por cierto, presentamos todos los avances de la iglesia y la iglesia ha crecido en todas las áreas. Dios es bueno. Pero apláudale a Jesús, Él ha sido bueno. Que por cierto, estamos ya muy cerca de la tercera reunión, pero también luego contamos de eso. Pero yo llegué así, pues, tengo una nutrióloga que me pone mi régimen así como alimenticio, y el primer día pues había pan recién horneado. El primer día yo fui fuerte y nada más probé así. El segundo día me desquité de lo que no comí el primero, porque estaban las conchas así, les salía así como vaporcito y estaban deliciosas. Yo dije, sería pecado dejarla así. Y luego trajeron unos chocolatines. No, o sea, yo creo que esos va a haber en el cielo, pero no van a engordar. Por supuesto que no resistí. O sea, yo dije, bueno, no estoy tan seguido aquí. Voy a comer el pan recién horneado. Ya le contaré a la nutrióloga cuando se pregunte por qué no funcionó la dieta, ¿no? Pero el punto es ese, que en mi casa yo no hubiera comido un chocolatín. ¿Por qué? Porque soy muy fuerte. Porque detesto el pan. Claro que no. ¿Sabes por qué? Porque no lo compro. Y como no lo compro, no me lo como. Así es con el pecado. Esa es una manera de huir. Huye del pecado y aléjate de la tentación. Y por último, José fue íntegro cuando todo iba bien. José fue íntegro cuando todo iba bien. Génesis 41:39 dice, luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Contexto nuevamente. José logra huir de la tentación de la esposa de Potifar y tú podrías decir, ay, seguro Dios lo exaltó luego. No, lo metieron a la cárcel. Porque la mujer dijo que él me quiso violar y se quiso acostar conmigo, lo acusó falsamente y que lo meten en la cárcel. Ya no pasa eso en México, ¿verdad? Que acusen falsamente a las personas y estén en la cárcel. ¿Cuántos Josés habrá en la cárcel? Pero bueno, esa es otra historia, no queremos deprimirnos hoy. José estaba en la cárcel después de ser íntegro. No sé, pero a lo mejor yo hubiera dicho, Dios, fui íntegro ya 2 veces y las 2 me fue peor. ¿Valdrá la pena ser íntegro o no? Pero José seguía siendo íntegro ahí en la cárcel. Dios le dio la habilidad de interpretar sueños y 2 de los prisioneros le cuentan su sueño y le dicen, oye, soñé cosas raras. José le revela su sueño, pasa lo que José dijo y uno de los prisioneros sale de la cárcel y va a trabajar con el faraón. Y luego el faraón empieza a tener sueños extraños. Y este prisionero se acuerda, cuando yo estuve en la cárcel hubo un hombre que me ayudó a interpretar mi sueño, te lo voy a presentar. Y es así que José
Llega con el faraón le cuenta su sueño, José le interpreta el sueño y entonces de un momento a otro José era el segundo del faraón, el segundo hombre más poderoso del mundo, porque en ese tiempo Egipto era el imperio más fuerte que existía. De la nada, José de estar en la cárcel, ahora estaba lo más próspero y lo más poderoso que podía existir. Y luego tú podrías decir, ya se va a poder vengar a José. ¿Qué hubieras hecho tú si luego saliendo de la cárcel ahora eres el mero jefe? Yo hubiera buscado a Poti, o sea, Potifar. Y le hubiera dicho, ahora sí, Poti. Por tu culpa estoy en la cárcel y por tu esposa mentirosa y no me creíste. Te toca. Y luego hubiera mandado así un ejército de espías. Voy a buscar a mis hermanos, porque ellos me vendieron como esclavo. Tengo el poder, tengo la autoridad. Hay gente que sueña con tener poder y autoridad para desquitarse. El día que pueda comprarme un mejor coche que mi primo, que me cae bien gordo, y me presumía su PlayStation cuando yo no tenía nada, voy a llegar con mi coche y me voy a parar al lado de él. Y sueñan con ser exitosos para callar bocas. Eso es miserable. José ahora sí tenía todo el poder y toda la autoridad y pudo haberse vengado. Pero fíjense lo que hizo José. Llegaron sus hermanos. ¿Por qué? Porque empieza un hambre en toda la tierra. Y José tuvo la sabiduría para salvar a todos los poblados que estaban ahí. Y entonces llegaron los hermanos de José, llenos de miedo y muertos de hambre. Y llegan ahí a pedir ayuda. Y José los reconoce. Algunos hubieran dicho, al fin, los voy a decapitar lentamente. O a lo mejor no los mato, pero los voy a hacer mis esclavos. Yo fui esclavo muchos años, es lo justo. Ojo por ojo y diente por diente, ¿no dice la Biblia? Van a ser mis esclavos. Fíjense lo que hace José. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios. Dile al que está a tu lado, fue Dios. Lo que viviste difícil fue Dios. Todo lo que ha pasado en tu vida fue Dios. Tienes que vivir creyendo eso. Si no, te vas a amargar. Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Algunos aprendizajes de esto rápido. En medio de la prosperidad, ¿por qué José pudo seguir siendo íntegro? Primero, reconoció que todo era obra de Dios. La frase es, fue Dios quien me mandó. Necesitas aprender a ver lo bueno en momentos difíciles. Necesitas aprender a ver a Dios en los momentos de dificultad. Necesitas aprender a ver a Dios en medio de la crisis. Necesitas aprender a ver a Dios en medio de las cosas más difíciles, de la enfermedad, del dolor. Aprende a ver a Dios y vas a salir adelante. José, en medio de la cárcel, en medio de la traición, en medio de que sus hermanos lo vendieron, en medio de que no pudo volver a ver a su papá hasta muchos años después, en medio de todo eso, José dijo, fue Dios. Si tú aprendes a ver a Dios en todas las situaciones de tu vida, ¿sabes qué? Vas a tener un corazón sano y por lo tanto un corazón íntegro. Pero si tú solo ves lo malo, hay gente que no le va tan mal, pero solo ve lo malo y su corazón se empieza a romper. Y entonces empiezan a llevar doble vida y dejan de ser íntegros. Como José, tú tienes que decir, fue Dios, fue Dios, fue Dios. Estaba recordando, yo sirvo en esta iglesia desde el año 2000. Y algunos dirán, te ves de 15 años, ¿a poco ya pasó tanto tiempo? Desde el año 2000. Y sabes, he tenido grandes líderes que aprendí de su sabiduría, pero también he tenido líderes que aprendí de su falta de sabiduría. Yo había decía, Señor, ya llévatelo, o sea, ya es cristiano. ¿Por qué estás haciendo que lidie con esta persona que me está sacando de mis casillas? Estoy harto y yo solo quiero servirte.
Pasa el tiempo y sabes que ahora difícilmente algo me frustra en la iglesia. Llegan así con decirme, no, pastor, ¿qué es esto? Cuéntame más, eso no me está frustrando. ¿Qué más? Me hice inmune a la frustración. No me frustra casi nada en la iglesia. Otras cosas me frustran, pero al menos en el ministerio difícilmente algo me frustra porque fue Dios. Fue Dios quien permitió que lidiara con líderes sabios, con líderes más o menos sabios y con líderes no tan sabios. Fue Dios. Todo lo que has vivido en tu vida tiene un propósito mayor. Y si no tienes esa convicción, tu corazón se va a romper y te vas a amargar. Segunda clave de integridad en la vida de José: tener claro tu propósito. Dice, fue Dios quien me mandó, ¿para qué? Para salvar vidas. Quien tiene claro su propósito es más fácil que sea íntegro. Mira, yo he entendido que uno de mis propósitos es ser pastor. Y entonces cuando viene el diablo a atacarme, yo digo, mi propósito no es ser famoso. Mi propósito es ser pastor. Y agrégale esto, entonces, cuando nadie me ve, y por eso cuando nadie me ve, yo leo y oro. Y estoy en la presencia de Dios. Mi propósito no es que todo el mundo me acepte y caerle bien a todos. Mi propósito es ser pastor. Y por eso cuando nadie me ve, leo para tener algo que decir aquí. Y entonces empiezas a tomar decisiones en secreto, cuando nadie te ve, que va construyéndote hacia tu propósito. Mi propósito es predicar, entonces cuando nadie me ve, mira, yo soy un nerd de predicadores. Yo me pongo a estudiar predicadores, digo, ¿cómo dijo el chiste? Llevo años, me obsesiona la predicación, ¿verdad? Y yo estudio predicadores. Y ya me sé algunas hasta de memoria. Empecé desde muy chavito, porque entendí que mi propósito era predicar. Mi propósito no es dormir gente, aunque a veces lo logro muy bien. Mi propósito es predicar el evangelio lo más claro posible. Y cuando nadie me ve, por eso intento practicar y hago distintas estrategias para predicar cada vez mejor. Ahora, iglesia, ¿cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Tu propósito es ser como Cristo. Mi propósito es ser como Cristo. Mi propósito no es tener todos los placeres de este mundo. Mi propósito es ser como Cristo. Y por eso cuando nadie me ve, aunque mi carne quiera hacer cosas que no agradan a Dios, cuando nadie me ve yo voy a ir a su presencia. Porque mi propósito es ser como Cristo. Mi propósito es ser como Cristo, no ser millonario. Y por eso cuando nadie me ve, en lugar de cerrar un negocio chueco, si mi propósito es ser como Cristo, voy a esperar lo que tenga que esperar para que Dios me bendiga. Y si decide que no me va a bendecir como yo esperaba, está bien porque Él tiene el control. Mi propósito es ser como Cristo. Y entonces cuando nadie me ve, pues voy a ver qué hago para ser mejor papá. Voy a ver qué hago para ser mejor esposo y voy a leer algún libro. Porque mi propósito es ser como Cristo. ¿Cuál es tu propósito? Si tú quieres ser íntegro, necesitas claridad en tu propósito. Y yo estoy seguro que algunos de acá han olvidado su propósito y se han dejado llevar por las heridas, por las traiciones, por la prosperidad. Dicen que el poder cambia a la gente y creo que sí. Y hay políticos, ¿no?, que luchaban por causas sociales y ahí los veías luchando contra la pobreza, contra la desigualdad, pero en cuanto tienen algo de poder se les olvida. Pero también pasa en la iglesia, en todos los niveles. Y a lo mejor tú ya vas a ser líder de grupo pequeño y te vuelves en un insoportable en automático. Vaya, llegó el dictador del grupo pequeño, ¿no? Entonces, recuerda tu propósito, es ser como Cristo en lo que hagas. En todo lo que hagas es ser como Cristo. En tu matrimonio, ser como Cristo. Pero mi esposo, ser como Cristo. Pero mi esposa, ser como Cristo. Ese es nuestro propósito. Y si tú quieres ser como Cristo y es la primera vez que vienes aquí y es la primera vez que vas a entregar tu vida a Jesús, yo quiero animarte a que hagas una oración conmigo. Quiero recordarte que si tú entregas tu vida a Jesucristo hoy, Él te ve íntegro. Éramos dignos del deshuesadero, pero ahora somos dignos porque ve a Cristo. Dios ve a Cristo. Así que si tú quieres entregar hoy tu vida a Jesús, que ya he explicado que lo que hizo Jesús por nosotros, quiero invitarte a que cierres tus ojos
y hagas esta oración después de mí. Y vas a ser capacitado para vivir en integridad. Dios, reconocemos que somos pecadores. Nos falta tanto para ser como tú. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que te hemos fallado. Y te pedimos que tomes nuestra vida, toma nuestra alma, toma mi cuerpo, toma mi espíritu. Yo lo entrego a ti, tú, Hijo de Dios, Jesucristo, Dios mismo, que moriste en una cruz y resucitaste al tercer día. Yo te entrego mi vida por completo. Y si estás haciendo esta oración conmigo por primera vez, di yo y tu nombre, yo, tu nombre. Entrego mi vida, mi corazón y mi mente a ti, Jesús. Y hago un pacto contigo de vivir para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera saber si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, que pueda levantar su mano de este lado. Dios te bendiga. Dejen su mano arriba. Déjenla arriba, por favor, de este lado. Dios los bendiga. Por primera vez, si has hecho esta oración, deja tu mano arriba. Te van a entregar una tarjetita. ¿Habrá alguien más de ese lado que haya hecho esa oración? Si es la primera vez, deja tu mano levantada también de ese lado. Deja levantada tu mano para que te demos una tarjetita. ¿Sale? Ahora, quiero terminar con una oración. Sí o no que nos falta integridad, iglesia. Yo quiero que hagamos una oración primero pidiendo perdón y pidiéndole a Jesús que nos transforme. Y dile, cierra tus ojos y ponte a cuentas con Dios un ratito. Y dile, Señor, recuérdanos nuestro propósito, que es ser como tú. Sana nuestro corazón de las heridas. Sana nuestro corazón o cuida nuestro corazón en medio de la prosperidad. Cuida nuestro corazón en medio de la tentación. Queremos ser una iglesia íntegra para alumbrar en medio de las tinieblas y para que más gente pueda conocerte. Y así como José fue usado para salvar vidas, que tú nos uses para salvar este mundo roto que necesita conocerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.